Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lautaro y no estoy solo, estoy acompañado del caballero aquí presente, Matías. Hola, ¿qué ¿Cómo tal, estás? Lauti? ¿Cómo ¿Todo andás? bien? Dios te bendiga. Matías nos va a estar contando un poco de su testimonio, de lo que Dios está haciendo y hizo en su vida. La verdad que es bueno conocer otros testimonios y ver la mano de Dios moverse en otras personas, ¿no? Así que, Mati, contame un poco cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Te cuento, yo siempre fui de chico a la iglesia. Mi tía era cristiana, a veces me llevaba a la escuelita dominical. Después mi mamá se convierte también. Y siempre fui a la iglesia de chico, pero para mí era como, eh, era, sabía que existía Dios, pero no lo vivía, no lo sentía. Sabía que tenía que orar, sabía que tenía que agradecer la comida, pero la verdad que no lo conocía a Dios. Fue mucho tiempo el Dios de tus padres y el Dios de tu tía, no era... Exactamente. Yo sabía que había un Dios, Claro, que existía Dios. Siempre creí en Dios, pero tampoco sabía exactamente qué había hecho por mí. Inclusive sé que había un Dios que me cuidaba, que pensé que había un Dios que me castigaba cuando hacía las cosas mal. Y crecí con ese pensamiento, ahora contándote me doy cuenta, con esa estructura que yo lo tenía a Dios como que me estaba mirando siempre y cuando hacía algo mal te castigaba. me iba a castigar. Claro. Entonces eso llevaba a que cada vez que yo hacía algo mal o decía malas palabras o hacía algo lo que es fuera de la voluntad de Dios, ya dije, bueno, no, ¿para qué si no voy a cambiar? Tenía ese pensamiento, esa estructura, crecí con esa idea. Claro, sí, sí. Eh, pero siempre hubo situaciones en las que Dios me llevaba a su presencia o a la iglesia, a volver a la iglesia. Como que me daba siempre oportunidades, siempre aparecía alguien que me hablaba, alguien que me invitaba, yo por ahí iba un tiempo, por momentos me emocionaba. A los 15 años me había enganchado en por las reuniones de jóvenes. Entonces me sentía bien, me sentía cómodo y bueno, entonces como que ahí tuve una continuidad y fue cuando yo me bauticé. Claro. Era como más por emoción en realidad. Pero después, bueno, me terminé alejando porque quería yo siempre hacer lo que yo quería en ese momento. Tenía 15 años, vivir una vida adolescente normal, entre comillas, y bueno, quería hacer lo que yo quería. Entonces siempre me terminé alejando. Esa es la verdad. Bueno, después pasaron los años, conozco a mi esposa, bueno, formé una familia. Yo ahora tengo 3 hijos. Cuando yo conozco a mi esposa no era cristiana, era católica, pero yo siempre igual le conté de mi creencia, ¿no? Y bueno, tuvimos por vivir una vida desordenada. La verdad que no cumplía el rol de marido o de padre que yo tenía que cumplir. Me iba a trabajar, a veces no venía, no volvía, o volvía el otro día. Eh, entonces eso trajo como consecuencia una separación. Claro. Una separación donde, bueno, sufrió mucho ella, sufrió mis hijas. Eh, entonces, bueno, ahí fue cuando alguien a mi esposa le presenta a Jesús, eh, la invitan a la iglesia, y de ahí nunca más ella dejó de ir. Entonces yo veía, al principio no podía creerlo porque ella era como muy religiosa en el catolicismo Claro, sí, sí. y yo decía, no, acá hay algo raro. Eh, y bueno, un día me pide que la venga a buscar porque yo vine ese fin de semana a buscar a mis hijas, a ver a mis hijas, y me pide que la venga a buscar a la iglesia. Y bueno, cuando vine, la verdad, llegué hasta la puerta, no quería entrar, Negado totalmente. negado totalmente, negado totalmente, y yo decía, mi pensamiento era, estos están todos locos. Siendo, mirá cómo es, siendo
que yo de chico, yo siempre estuve en la iglesia Claro. y siempre vi cómo adorábamos a Dios y alabábamos a Dios con salto, con grito, con aplausos. Pero yo en ese tiempo, o sea, estaba tan duro, mi corazón estaba tan endurecido y estaba tan tapado mis ojos que lo que antes para mí estaba bien, yo lo veía y decía, están todos locos. Pero la verdad que el amor de Dios es más grande. Y la verdad que este día terminé postrado. Terminé postrado delante de la presencia de Dios y ya empezó en un cambio en mí. Al tiempo volví con mi esposa y volví a congregarme con mi esposa. Mi esposa es la que me llevaba a la iglesia. Y bueno, estuve un tiempo bien y después de nuevo. Quería hacer mi propia voluntad. Todo lo que está en el mundo, yo quería. Me gustaba salir, juntarme con compañeros de trabajo, salir a bailar, tomaba, eso como consecuencia también probar drogas, todo lo que conlleva la noche. Claro, sí, sí. Y eso, sí, discúlpame. No, continúa. Y bueno, eso después, lo que yo no... y en el 2011 yo tuve un accidente de auto. Justo iba a preguntar eso, sí. Venía del trabajo, con un compañero de trabajo y tuve un accidente, el auto volqué en la autopista, dio no sé cuántas vueltas dio el auto, destrucción total. Mi compañero falleció y yo salí ileso del auto, o sea, yo salí caminando del auto. La gente no lo podía creer. Yo en todo ese momento yo no me daba cuenta, no me había puesto a pensar que qué loco cómo salí yo del auto, porque si vos veías el auto estaba destruido totalmente. Mi compañero que falleció estaba muy golpeado y aún así yo no podía ver que la mano de Dios estuvo conmigo porque había un propósito. Claro. El propósito que Dios tenía. Y había un propósito, siempre me hablaban del propósito. Y yo siempre, cuando me decían Dios tiene un propósito para vos, no lo creía, porque yo decía con todo lo que yo hago. Claro. Y después, al mismo tiempo, también lo rechazaba, boludo. Yo igual no quiero yo de compromiso. Entonces yo siempre estaba ahí, ¿viste? Que me cruzaba de vereda, volvía y así estaba. Como consecuencia, nuevamente, una nueva separación. Y otra vez, sufrimiento de mi esposa, un tiempo, mis hijas también, y mi esposa se había vuelto una mujer de fe. Y Dios le había dicho que yo iba a volver. Y tenía esa fe y esa convicción, porque me lo había dicho. Y ella lo que hizo fue orar y descansar en Dios. Y cuando ella empezó a descansar en Dios, Dios empezó a obrar. Y yo estaba viviendo solo, yo me había quedado en un departamento en Capital, yo tenía un buen trabajo. Pero una noche estaba triste, estaba angustiado, yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero no entendía por qué las hacía. Y bueno, una noche estaba mal y yo la verdad que no oraba, no hablaba con Dios, no quería saber nada, pero esa noche yo estaba tan mal, que le hablé a Dios y le pedí que me ayude, que no sabía lo que estaba haciendo, que me ayude. Textuales palabras. Obviamente, bueno, me quebranté y ahí Dios empezó a orar. Al poco tiempo, nuevamente, volvimos con mi esposa, pero esta vez nos empezamos a ordenar en Dios. Vamos a hacer algo distinto. Nosotros no estábamos casados y nos casamos. Bien. Y aprendí que cuando vos te ordenás en Dios, Dios te trae otra cobertura especial. Así es. Y no es que no pasamos situaciones, no es que no nos enojamos, pero en Dios es distinto. No hubo más separación.
Y aparte de ahí, Dios empezó a restaurar nuestras vidas. Dios empezó a restaurar nuestras vidas pero Dios seguía tratando conmigo. Porque yo soy bastante durito. Soy bastante durito. Separaciones no hubo más, gracias a Dios. Pero me alejé nuevamente de Dios, del camino. Pero ahí fue distinto porque yo arrastré a mi familia también. Claro. Sin darme cuenta, yo arrastré a mi familia. Estuvimos bastante tiempo sin congregarnos, hasta que, bueno, Dios preparó, no lo voy a hacer largo, pero unas ciertas situaciones, ese trabajo que yo tenía, que era muy bueno, ganaba bien, trabajaba muchas horas, pero estaba bueno. Yo era supervisor de una cadena de zapatería, pero también me di cuenta que ese trabajo me llevaba siempre a hacer las cosas que están fuera de Dios. Y Dios me sacó de ese trabajo. Ahora tenemos un almacén. Y antes teníamos el almacén y mi trabajo, y la plata no nos alcanzaba. Y hoy solamente tenemos el almacén. Y en cuanto a la economía, Dios nos bendice en gran manera. Estando con este solo trabajo, hice más cosas, no sé, en casa, por ejemplo, arreglos en casa, que tener los dos. Lo que quiero decir es que estando Dios sustenta y Dios bendice. Y Dios preparó un tiempo, yo no entendía por qué me había quedado sin trabajo. Y bueno, pero entendí que estaba todo preparado por Dios. Y se dio otra cierta situación donde Dios me pone de nuevo en un lugar, una casa de oración, me invitan, yo digo, bueno, ¿qué voy a ir otra vez? Si no cambio más, yo... Siempre la misma historia. Fue primero mi esposa, la habían invitado, y vino emocionada mi esposa, y yo dije, otra vez, digo yo. Y la verdad que a la otra semana fui, porque mi esposa me pidió, y ahí empezó todo. Ya había algo distinto, yo sentí algo distinto. Dios me empezó a hablar a través de la palabra. Empecé a ir a las reuniones de varones que me invitaron. Digo, bueno, voy a ver qué pasa. Y Dios me hablaba. Y a medida que Dios me iba hablando, a través de la palabra, se me iban cayendo los velos. Yo sentía que se caían los velos, que se me rompían las estructuras que yo venía de chico, pensaba. Y escuchaba, y la palabra que comprendía, yo decía, claro, ahí está, eso, acá me equivocaba. Y la verdad que sentí algo distinto. Dios me hablaba de otra manera, porque siempre me hablaron de Dios. Sí. Y dije, bueno, tomé la decisión de decir, bueno, me voy a poner en las manos de Dios. Y empecé, y la verdad que Dios en poco tiempo me mostró su respaldo, me mostró su amor, me mostró que me ama. La verdad que yo siento la mano de Dios en mi vida, en mi familia, restauró mi familia de una manera sorprendente. Porque yo estoy con mi esposa, tenemos almacén en casa, estamos las 24 horas del día juntos. Muchas esposas, muchos maridos me deben entender. Pero de verdad, no es que no hay diferencias, pero no hay peleas. O sea, no hay peleas. No vuelan platos. No vuelan platos, nada. La verdad que... Y eso me va mostrando, Dios, mirá, o sea, estamos las 24 horas del día y no nos peleamos, no hay peleas. Y la verdad que bueno, y Dios me da la oportunidad yo sentía en mi corazón de ganas de servir a Dios, hacer algo distinto, algo que nunca había hecho, porque yo siempre pensé que yo no podía hacer nada para Dios. Y bueno, yo creo que Dios también vio ese sentir y me empezó a poner en el servicio de Dios. Y bueno, empecé a hacer cosas y hago cosas que no pensé que podía hacer. Todo esto que me estás contando es ahora. Esto es ahora. Esto es ahora, el presente. Hubo un tiempo que estaba digamos, cómodo. Sí. Estaba en mi casa, mi trabajo, mi familia, estaba cómodo, estaba bien.
pero faltaba algo, o sea, sentía como que en la vida como que me faltaba un propósito. Eso sentía. Y no sé, pero al mismo tiempo decía, propósito en Dios no, si yo qué voy a hacer para Dios. Si yo soy un desastre. Yo voy a la iglesia y el sábado a la noche y lloro y le prometo a Dios que voy a cambiar, y llega el lunes y ya empezaba a hablar malas palabras o malos pensamientos. Entonces el enemigo trabajaba ahí, Claro. siempre en la culpa. Yo no cambio más. Y hoy yo me di cuenta que Dios me ama así y que uno no tiene que cambiar para acercarse a Dios, y es que Dios te va cambiando a medida que nosotros le vamos abriendo el corazón y le vamos dando ese lugar. Y la verdad que yo puedo ver eso. Puedo ver un cambio en mí, un nuevo sentir. Y bueno, y Dios me va mostrando siempre que cosas que quiere que le vaya entregando para que yo pueda seguir creciendo. A veces hay miedos, a veces hay dudas, pero uno sigue. Y hago algo que la clave está en que yo antes me alejaba de Dios cuando pensaba que le fallaba de nuevo. Claro, sí, sí. Y la estrategia hoy es seguir. Me equivoco, sigo. Me caigo, Dios me levanta y sigo. No me alejo más de Dios. Porque fallar, entendí eso, que le vamos a fallar siempre. Porque somos seres humanos. Pero el amor de Dios es tan grande y que Dios me perdona, Dios me levanta y sigo. Así que lo entendí así, este tiempo lo entendí así. Entonces yo antes pensaba distinto y hoy Dios me habló de otra forma, me enseñó, o yo aprendí, estaba más abierto, quizás más maduro, no lo sé. La edad. La edad también, ojo, tengo 43 nomás. Pero la verdad que hoy estoy viendo un tiempo de Dios hermoso. O sea, hoy me siento lleno. Tengo una familia hermosa, tengo mi casa, mi trabajo y sirvo a Dios. Y así cortito, ya para ir redondeando, a las personas que nos están mirando, ¿qué es lo que tenés para decirles o para aconsejarles ahora? Bueno, en cuanto mi testimonio es, debe haber muchas personas que de chicos también fueron a la iglesia, pero nunca tuvieron un encuentro o nunca tomaron la decisión. Yo le puedo decir que cuando uno toma la decisión de buscar a Dios y se saca esos pensamientos de culpa, de que nosotros no somos dignos para que Dios nos perdone, eso es mentira del diablo. Dios nos perdona y Dios está siempre con los brazos abiertos esperándonos. Y a las personas, si hay alguien que no conoció de Dios todavía, yo lo aliento a que le dé una oportunidad a Dios para que Él pueda entrar en su corazón y su vida va a cambiar. Eso se lo puedo asegurar. Matías, muchas gracias. La verdad que una bendición que poder compartir con vos y escuchar. La verdad que nunca habíamos tenido una charla así. No, la verdad que no. Fue grato, la verdad. Así que a vos que estás ahí, muchas gracias. Hasta la próxima.